Doctora, buenas tardes. El presente trabajo lo realizaremos una fundamentación de un recurso extraordinario de casación sobre el delito de drogas estipulado en el artículo 220, en numeral 1, para el cual indicaremos los procesados que están en este proceso. Iván Marcelo Rosero Enríquez y Luis Ramiro Fuentes Yara, dentro de la causa penal que se sigue contra las comparecientes por el delito de drogas. Ante usted, muy respetuosamente comparezco y conforme a derecho formulo el recurso extraordinario de casación. Encontrándonos dentro del término legal del artículo 657, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 76, numeral 7, literal A, B y C de la Constitución de la República de Ecuador, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 656 y 657 del Código Orgánico Integral Penal, presentamos el recurso extraordinario de casación de la sentencia dictada por una sala de la Corte Provincial de Pichincha. Para ante la sala especializada de lo penal militar, penal policial de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Pese a lo que fundamentaremos como recurrentes en audiencia oral, pública y contradictoria, al tenor del numeral 3 del artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal, presento la argumentación jurídica fundamentada de mi pretensión. Como antecedentes fácticos, el día 10 de octubre del 2014, en la avenida Simón Bolívar y Panamericana Norte, aproximadamente a las 19 horas y 15 minutos, mientras los agentes policiales se encontraban de servicio al mando del señor policía Byron Rosero, se percataron de la presencia de un vehículo marca Mazda de placas ADN 642, en la que se detuvo frente al comisariato Santa María, ubicado en la avenida Simón Bolívar, en forma sospechosa. Iván Marcelo Rosero Enríquez y Luis Ramiro Fuentes Yara hace la entrega de 2 paquetes a la ciudadana Cayancela Arévalo Ana Ulvadina. Posterior a los miembros policiales, al notar las sospechas, abordan el vehículo con placas ADN 642 de la ciudadana Cayancela Arévalo Ana Urbaldina. En que los momentos fueron interceptados, los policías se identificaron como agentes de narcotráficos y procedieron a realizar el registro, encontrando en la bolsa de la procesada una sustancia que a las pruebas dio como pasta base de cocaína. En el vehículo que se transitaban los procesados Iván Marcelo Rosero Enríquez y Luis Ramiro Fuentes Yara, en la parte posterior del vehículo, en la llanta de emergencia, encontrando un paquete con sustancias verdosas, que a las pruebas dio positivo para marihuana. Una vez verificado el contenido y el peso, dio como resultado de pasta de cocaína un peso aproximadamente de 984.79 gramos y de marihuana un peso de 17.175 gramos. Como peso neto, con estos hechos se inicia el proceso penal en contra de los comparecientes. Los antecedentes procesales: el abogado Daniel Mayorga Velarde, juez de la Unidad Judicial de las Garantías Penales con competencia de delitos flagrantes del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 5 de junio del 2015 a las 19:30, dictó un auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados Cayancela Arévalo Ana Ubaldina y Fuentes Yara Luis Ramiro y Rosero Enríquez Iván Marcelo, es decir, los comparecientes, y luego este tribunal tercero de garantías penales de Pichincha dicta sentencia condenatoria en contra de los comparecientes con una pena de 17 años, 4 meses de privación de libertad. A lo que al acusado, también en calidad de autor directo, al igual que los comparecientes, pero de la sentencia de 5 años de privación de libertad, el tanto que en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia se ratifica todas sus partes en la sentencia, pese
que al momento de dar la resolución se establece otra resolución en forma oral, por escrito, se le hace de otra manera. El delito que fue juzgado es en base al artículo 220, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, sobre tráfico ilícito de sustancias sujetas a la fiscalización. La sentencia se ha violentado la ley en... ¿Por qué la casación? Una vez mencionada la sentencia no guarda ninguna forma armónica ni lógica, es decir, no hay armonía entre las considerandos y las resoluciones, peor entre la parte expositiva y resolutiva, puesto existe una confusión en la misma para su simple entendimiento. Y siendo la casación un medio de recurso extraordinario de impugnación de efectos suspensivos contra la sentencia definitiva, que tiene varios errores de juicio y han violado, analizaremos más adelante, por lo que usted, señor juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, luego del análisis pertinente de nuestros fundamentos en audiencia oral, deberá anular dicha sentencia, con lo que conseguirá reparar el agravio del que hemos sido objeto e inferido con dicha sentencia que admite. Sentencia que se ha violentado la ley. La sentencia contraviene expresamente el texto de la ley. Se nos sentencia en calidad de autores directos del delito tipificado y sancionado el numeral 1 del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, dice la sentencia, al existir la agravante descrita en el numeral 5 del artículo 47, en concordancia con el artículo 44 y viden, se les impone la pena máxima, que es de 13 años, aumentando a 1/3. Esto es de 17 años, 4 meses de prisión de libertad a cada uno de los sentenciados Iván Marcelo Rosero Enríquez y Luis Ramiro Fuentes Yara, y la multa de conformidad con el artículo 77 del numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal de 40 salarios básicos unificados del trabajador en general. Esto no es más que contravenir expresamente a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 417, artículo 11, 75, 76, 82, 169, 417 y 418 de la Constitución de la República de Ecuador. Los artículos asimismo numeral 4, 5 y 7 del Código Orgánico Integral Penal, además de los siguientes internacionales como la Ley Internacional de Materia de los Derechos Humanos, en concordancia con los siguientes artículos. El artículo 1, 4, 5, 45, numeral 5, numeral 6, 653, 654 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 4 y el artículo 5 de las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes. En 1975, la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Pública, en el registro oficial número 360 del 13 de enero del 2020, la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes de 1987 publicó en el registro oficial 924 del 28 de abril de 1988 los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad. En las Américas del 2008, conjunto a los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Me da la seguridad y la protección en concordancia con los artículos 82 de la Constitución de la República del Ecuador, así también en el artículo 426 y viden.
Habla sobre la motivación a la vez que unos requisitos formales en que la sentencia no se puede omitir constituyen el elemento eminentemente intelectual del contenido crítico, valorativo y lógico. Es el conjunto del razonamiento de hecho y derecho de las cuales el juez apoya su decisión y se consigna habitualmente en los considerandos de la sentencia. A motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifiquen la resolución. La sentencia, para ser válida, debido a ser motivado, ya que una exigencia constitucional no solo para el recurrente, sino también para el Estado, en cuanto tiene asegurar la recta administración de justicia. Así lo expresa Robert Alexis en una obra de la teoría del discurso jurídico de derechos humanos, en el sentido de que para exigir argumentación conocida como fundamentación es necesario cumplir con los tres requisitos fundamentales de las denominadas lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico. En esto consiste el análisis del juzgador, en relacionar con las normas jurídicas, los principios, axiomas jurídicos y derechos humanos, la doctrina nacional e internacional, las jurisprudencias constitucionales y judiciales nacionales e internacionales, lo precisan que no existe sentencia impugnada sin que en la misma se haya expresado ni normas legales, constitucionales, jurisprudenciales y peor, a una doctrina en la que se haya sustentado su objetivo de sancionar por sancionar. Caso contrario, diría que el bien jurídico abarca no solo los derechos subjetivos, sino también los sujetos propuestos necesarios para su ejercicio. Y como puede ser que la sentencia, que se supone que en el sistema acusatorio debe respetar la seguridad jurídica, o al menos así lo creía, es fiel reflejo de afectar los elementos de derechos y garantías del proceso, que a continuación lo analizaremos. De ahí que puede proceder la nulidad constitucional, como efectivamente ha sido declarado en múltiples resoluciones de la Corte Nacional de Justicia. La pena cruel, inhumana, degradante, se ha violado lo dispuesto en el artículo 66, numeral 3, literal C, que dice la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas y desagradantes. El artículo 2, numeral 1, 5 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, asimismo el artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984, que en definitiva se resume en lo siguiente: nadie será sometido a tortura, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues emitir una sentencia ad hominem no solo que se ha torturado psicológicamente, pues inclusive en la cárcel físicamente quienes estamos recluidos en dicho cementerio para vivos hemos sido afectados, puesto no deseamos para ningún ser humano que caiga en desgracia, que nos encontremos así. Igualdad ante la ley. Se ha violado lo dispuesto en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando expresa que derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, además de que no se ha considerado la igualdad ante la ley y peor la seguridad jurídica, sino que se ha plasmado en la sentencia el irrespeto y toda la garantía del derecho humano, puesto el principio de inhumanidad impone la exclusión de toda crueldad inusitada y de la pena es una manifestación del órgano judicial que nos sentenció como cruel,
puesto a nuestra edad, siendo jóvenes, necesitamos de la oportunidad de volver a servir a la sociedad, ya que además del deterioro irreversible de la psiquis y del cuerpo físico que se ha convertido en la violación de las más frecuentes de la seguridad jurídica, puesto que la pena impuesta transmitida por sentencia ha violado justamente esas normas legales de principio. Analizado, ya que la pena se ha inadecuado, lo que ha convertido la privación de libertad en una pena de muerte de ciertos probables, ya que internamente en la cárcel ha conllevado a que actualmente tenga la PPL, la depresión y las circunstancias de la vida en la cárcel. El peligro es mayor por las mismas inseguridades de violación en este centro de rehabilitación que estamos cumpliendo una pena cruel, inhumana y desagradante. Discriminación. Se ha violentado en la sentencia dispuesta en el artículo 1, literal A y artículo 5. El derecho a la igualdad. La discriminación se ha violado en la sentencia dispuesta en el artículo 1 y artículo 5, literal A, literal B. El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos de administración de justicia. Asimismo, en el numeral B, el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometida por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución del Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965. Los principios pro hominis, no interpretación analógica, in dubio pro reo. Se ha violado lo dispuesto en el artículo 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal. Tanto el principio pro omnis como lo enunciado, supongo que en caso de duda se decide siempre en la sentencia más garantizadora de los derechos de que se trate a favor del condenado, frente a las normas contradictorias para la aplicación de la pena, debido a tomarse la favorabilidad a nuestro favor, en sentencia de aplicar los principios rectores del sistema acusatorio y sus garantías. No solo la sentencia resolutoria infundada y violatoria de la ley que atente a los principios del sistema procesal, acusatorio y constitucional. Las atenuantes trascendentales. Se ha violado lo dispuesto en el artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal, sin considerar los principios in dubio pro reo y por supuesto del atenuante trascendental a nuestro favor, pese a que las mismas sentencias se ha reconocido que hemos colaborado íntegramente para dar con el paradero e identidad, hemos suministrado datos e información precisa, verdaderas, comprobadas y relevantes para que la Fiscalía cumpla con la investigación. Por ende, la pena debía ser 1/3 a nuestro favor de lo que corresponde, en aplicación además de los principios pro omni. Cabe mencionar que Mancini habla sobre la inobservancia que existe cuando no se aplica la ley sustantiva que debía aplicarse en el caso, mientras que haya erróneas aplicaciones cuando se ha aplicado una norma en lugar de otra, o de la norma justamente aplicable cuando se ha aplicado una norma en lugar de otra. La norma justamente aplicable lo ha sido con una inexacta interpretación. En mi pretensión, señores jueces, en virtud de lo expuesto, con el debido fundamento solicitado por haberse violentado las normas jurídicas expresadas, hemos propuesto el recurso de casación y solicitamos se conceda la sentencia y en el lugar que se dicte otra, en la que se acepten las circunstancias fundamentadas establecidas y dispongo
la modificación de la pena, aplicando la atenuante trascendental y las normas de principios jurídicos de los derechos humanos, del derecho material, constitucional y de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las notificaciones las recibiré en mi correo electrónico jjimenez@gmail.com, abogado defensor de las partes procesadas en este caso. Eso es todo, señores jueces, lo que puedo fundamentar en este proceso, para lo cual espero y aspiro que se acepte mi petición y la fundamentación expresada. Eso es todo. Gracias.